Nunca pensé que alguien como él pudiera existir, que un hombre pudiera ocultar tanta oscuridad detrás de una fachada de amabilidad y normalidad. Conocí a John Wayne Gacy, o al menos, vi el rostro que mostraba al mundo, un hombre amigable, carismático, alguien que participaba en eventos comunitarios y que se disfrazaba de payaso para hacer reír a los niños. Pero lo que se escondía detrás de esa máscara de bondad era una verdadera pesadilla. Era mediados de los años 70, en Chicago. Todo parecía normal en el vecindario. Gacy tenía una pequeña empresa de construcción y estaba bien considerado por la comunidad. Nadie sospechaba nada de él. A veces, aparecía en fiestas de barrio, vestido de Pogo el payaso, sonriendo y entreteniendo a todos. Nunca hubiera imaginado que un monstruo podía ocultarse detrás de ese maquillaje colorido. Pero entonces, empezaron a desaparecer jóvenes. Primero uno, luego otro. Chicos adolescentes, algunos de los cuales trabajaban en su compañía. Al principio, la policía no conectó los casos. Las desapariciones parecían aleatorias y muchos asumieron que los chicos simplemente se habían ido de casa. Pero había un patrón, uno que solo se descubriría más tarde, cuando ya era demasiado tarde para salvarlos. El horror comenzó a desvelarse en diciembre de 1978, cuando un joven de 15 años llamado Robert Paez desapareció tras decirle a su madre que iba a hablar con un contratista por un trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Fue entonces cuando la policía comenzó a prestar más atención a Gacy. Sospechaban que podía estar involucrado, pero nadie sabía el alcance real de sus crímenes. Lo que descubrieron cuando lo arrestaron fue más terrible de lo que nadie pudo imaginar. Bajo su casa, en un espacio oscuro y angosto, escondía los cuerpos de 29 jóvenes. La mayoría de ellos había sido estrangulada, sometida a tortura y enterrada en su propio sótano, como si fueran basura. La noticia golpeó como un relámpago a toda la ciudad y pronto, al país entero. El hombre que todos conocían como un vecino afable y un payaso amigable resultó ser uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de la historia. Recuerdo las descripciones de los cuerpos recuperados de su casa. Estaban en diferentes estados de descomposición, enterrados en filas ordenadas como si él hubiera planeado meticulosamente cada uno de esos crímenes. Los detectives dijeron que su casa olía a muerte, un hedor que había sido enmascarado durante años por excusas sobre problemas con las tuberías. Pero no eran las tuberías, eran las almas de esos jóvenes, atrapadas para siempre bajo la tierra. Lo más escalofriante fue cómo Gacy actuaba tras su arresto. A pesar de las evidencias irrefutables, se mantenía sonriente, burlándose de la policía, de los abogados, de todos. Cuando lo interrogaron, admitió algunos de los crímenes con una frialdad que helaba la sangre. Decía que sus víctimas le pertenecían, que podía hacer con ellas lo que quisiera. Y cuando hablaba de Pogo, su alter ego de payaso, parecía como si realmente creyera que ese personaje era parte de lo que le daba poder. Lo que Gacy hacía con sus víctimas antes de asesinarlas es algo que aún me atormenta. Engañaba a los jóvenes, los atraía con promesas de trabajo o de fiestas, y luego, en la intimidad de su casa, se transformaba en un torturador implacable. Les hacía creer que estaban participando en un truco de magia, esposándolos, y cuando ya estaban indefensos, se revelaba su verdadera naturaleza. La crueldad y la brutalidad de sus actos superan la comprensión. Estrangulaba a muchos de ellos con sus propias manos, mientras les observaba morir lentamente. Esos últimos momentos de sufrimiento, el miedo en sus ojos, eso es lo que Gacy buscaba. A pesar de su terrible historial, nunca mostró remordimiento. Se burlaba de los medios, hacía chistes en su juicio, y mientras las familias lloraban por sus hijos, él seguía pintando en su celda. Gacy se convirtió en un símbolo del mal absoluto, y hasta su ejecución en 1994, nunca dejó de proclamar su inocencia en algunos de los casos, como si disfrutara del caos que había causado. Como si esa duda que sembraba fuera parte de su legado oscuro. No puedo olvidar el día en que la sentencia de muerte se cumplió. Las noticias lo mostraban tranquilamente comiendo su última cena, camarones fritos, papas fritas y fresas. Mientras él disfrutaba su última comida, yo solo podía pensar en las decenas de familias que nunca volverían a ver a sus hijos. Y aún más perturbador fue su última declaración,
bésame el trasero. Incluso en su último momento, Gacy fue despectivo, negando cualquier compasión o arrepentimiento. Para él, todo era un juego, uno que, en su mente retorcida, nunca terminó realmente. Después de su muerte, se han escrito libros, hecho películas y documentales sobre sus crímenes. Pero para aquellos de nosotros que vivimos esa época, la sensación de haber compartido la misma ciudad con él, de haber respirado el mismo aire que él, es algo que nunca desaparece. John Wayne Gacy no solo asesinó a jóvenes inocentes, sino que dejó una herida profunda en la sociedad, una cicatriz que sigue ardiendo cada vez que recordamos el horror de sus actos.